Hola a todos. Espero que el poder de la chamba esté con ustedes. Chamba en nuestros tiempos. Pero bueno, basta de bromas. Verán, normalmente no soy de saludar en esta historia, pero en esta ocasión voy a hacer una excepción. Dicen que la práctica hace al maestro, así que en cada video voy a acostumbrarme a hacerlo, saludar a mi precioso y sexy comunidad. Así que, una vez más, bienvenidos al canal. Y ya que estamos, hoy quiero saludar especialmente a Luciano Barrienuevo 4009, Cronos Loquendero 69, Steven Gregory 9955, Juan, Javier 98272, Maxel 3679, Diego Cisneros 4170, Cristian Martínez Rodríguez 2450, y Sebastián Garate Marchant 6722. Gracias por estar aquí, les mando muchos abrazos al estilo Yujiro Anma. Un héroe extranjero. Capítulo 46. La oficina oval estaba sumida en un silencio denso, cargado de incredulidad y tensión. Todo lo acontecido en la noche de gala era digno de una telenovela melodramática. El país y su estabilidad apenas había resistido, pues desde entonces, Homelander se había olvidado de todos y se había recluido en su torre. Pero a Mallory no le imputaba nada de eso, su mente se trasladaba constantemente hacia el pasado y sus esfuerzos por destruir a los héroes. Su determinación había tropezado con una revelación que atentaba contra su convicción y sus futuras decisiones contra los héroes y los superhumanos en total. Mallory, sentado en una de las sillas frente al escritorio presidencial, mantenía la mirada fija en el suelo, como si el peso de lo que había presenciado la noche anterior lo hubiera dejado incapaz de levantar la cabeza. El aire acondicionado zumbaba suavemente, minimizado por los murmullos de sus colegas que se encontraban en la sala, pero el sonido parecía distante, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. A su alrededor, el presidente, el secretario de Defensa y varios altos mandos militares intercambiaban miradas incómodas, esperando que alguien rompiera el hielo, se dirigiera hacia el viejo perro de la CIA que tantos avances había logrado con sus esfuerzos de anteponerse a los superhumanos y Vought. Todos estaban demasiado ocupados procesando lo que habían visto, les quedaba más que claro que su enemigo en común parecía ser más familiar de lo que alguna vez pudieron imaginar. El presidente fue el primero en hablar, su voz grave y llena de escepticismo. Mallory, necesito que me digas que esto no es una broma. Que lo que vimos anoche, es real. Mallory levantó lentamente la cabeza, sus ojos cansados pero llenos de una intensidad, pensando en los acontecimientos de la noche una y otra vez. No es una broma, señor presidente. Lo que vimos fue real. Tan real como el aire que respiramos. Sus palabras reflejaban su incapacidad de afrontar la situación actual. ¿Qué hacer de ahora en adelante? El secretario de Defensa, un hombre alto y de rostro severo, cruzó los brazos sobre su pecho. Entonces, ¿estás diciendo que ese héroe extranjero, Yokaju, es tu nieto? El significado de sus palabras sonaba amargo, incómodas en su boca. Tiempo atrás, se habían arriesgado a pagar a Vought para que terminaran con la vida de aquel héroe que tanto se había interpuesto en los intereses de los Estados Unidos. Incluso se tenía planeado todo un incidente internacional en aquel entonces, para justificar una invasión que acabaría de una vez por todas contra sus enemigos. Mallory asintió lentamente, como si cada movimiento de su cabeza requiriera un esfuerzo sobrehumano. Sí. Es el hijo de mi hija. O al menos, eso parece. Mallory no pudo evitar suspirar por lo surrealista que parecía toda esta situación. El héroe latino, el más poderoso de todos los superhumanos actuales, nada más y nada menos que un estadounidense, nieto del agente más calificado de la CIA. El presidente se reclinó en su silla, frotándose la frente con una mano. Dios mío. Esto es imposible. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que tu hija haya tenido un hijo que ahora está volando los cielos de México, probablemente habiendo sido criado allí, con poderes que desafían cualquier lógica? Mallory suspiró, su voz cargada de un cansancio que iba más allá de lo físico. No lo sé, señor presidente. No lo sé. Pero lo que sí sé es que solo los descendientes consanguíneos de mi hija pueden hacerla brillar de esa manera, exudando energía de su piel cuando están cerca. Cuando mis nietos vivían, antes del incidente, prácticamente hacían lo mismo. Lo hace conmigo, y también pueden compartir una conexión psíquica, una manifestación del poder de mi hija. Y anoche lo vimos con nuestros propios ojos, lo que sea que ella logró encontrar en la mente del héroe, confirma que sí tiene relación con Grace. El secretario de Defensa se inclinó hacia adelante, sus ojos estrechándose.
¿Y cómo es posible que no supieras de su existencia? ¿Cómo es posible que un niño con esos poderes haya pasado desapercibido durante todos estos años? Mallory cerró los ojos por un momento, como si estuviera tratando de bloquear un recuerdo doloroso. Mi hija, Grace, en sus días de rebeldía, aceptó someterse a experimentos con Boog, todo por algunos dólares para financiar su adicción. Ella estaba desesperada, perdida en las drogas y la metanfetamina. Durante el proceso de esos experimentos, ella estaba embarazada. Dio a luz a un niño, pero, el niño nació muerto. O al menos, eso fue lo que nos dijeron. El presidente frunció el ceño. ¿Nos dijeron? ¿Quién nos dijo eso? Boog, respondió Mallory, abriendo los ojos de nuevo, aunque con dureza y malestar. Ellos fueron los que manejaron todo. Yo no estaba en mi mejor momento en aquel entonces, y no me di cuenta hasta que pasaron los hechos. Grace no estaba en una posición en la que pudiera ser consciente de su autodestrucción, y yo no supe cómo ayudarla. Morrison la ayudó a salir adelante. En sus días de adicta, cuando el niño nació muerto, ella simplemente lo dejó en un basurero. No estaba en sus cabales, no podía pensar con claridad. Las drogas la consumían. El secretario de Defensa se levantó de su silla, caminando hacia la ventana con pasos firmes. Entonces, lo que estás diciendo es que ese niño, supuestamente muerto, podría no haber estado muerto en absoluto. Alguien lo recogió, lo crió, y ahora está en México, con poderes que ni siquiera podemos comprender. Lo han transformado en el supersoldado perfecto, y unificaron a través de una agencia gubernamental a casi todo el continente americano bajo una sola premisa, una sola orden. Todo ese poder en contra de los Estados Unidos. Mallory asintió de nuevo, aunque esta vez con menos firmeza. Si bien esa puede ser una posibilidad, sería mejor no precipitarnos a hechos infundados. Mallory ya no tenía tanta confianza, no sabía cómo enfrentar la situación. Esto fue notado por el presidente, y no pudo evitar pensamientos desfavorables hacia su amigo y comandante de la CIA. El presidente se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en su escritorio. Tenemos que investigar ese vertedero. Tenemos que saber qué pasó realmente. Si ese niño estaba vivo, si alguien lo recogió, eso cambia todo. El secretario de Defensa se volvió hacia el presidente, su rostro serio. Ya he dado órdenes para que se inicie una investigación inmediata. Tenemos que saber quién lo recogió, cómo sobrevivió, y cómo terminó convirtiéndose en lo que es ahora, un enemigo del gobierno. Dijo con dureza, esta vez observado a Mallory, quien permaneció callado. Mallory se frotó la cara con ambas manos, como si estuviera tratando de despertar de un sueño. No importa cómo pasó. Lo que importa es que está aquí, y que tiene un poder que no podemos ignorar, un poder que podríamos aprovechar para reprimir a Homelander. Esto es un completo milagro. El presidente se reclinó de nuevo en su silla, mirando al techo como si buscara respuestas en las vigas. Un milagro, dices. Pero los milagros no existen, Mallory. Solo hay hechos que no podemos explicar, todavía. El secretario de Defensa regresó a su silla, sentándose con un suspiro. Tenemos que contactar a la Agencia Federal de Asuntos Internacionales una vez más. Necesitamos una explicación, y la necesitamos ya. No podemos permitir que esta situación salga al público, podría ser perjudicial para nosotros. China, o peor, Rusia, podrían interpretar que nuestro país está jugando a la dominación mundial usando superhumanos, no queremos desatar una tercera guerra mundial. Mallory asintió, pero su mente estaba en otra parte. En su hija, en el niño que había perdido, en el hombre que ahora brillaba con una luz que solo podía provenir de su sangre. No importa si el niño estuvo muerto o no, murmuró, casi para sí mismo. Lo que importa es cómo manejamos esto. El presidente lo miró fijamente, como si estuviera tratando de leer sus pensamientos. Mallory, tú conoces a los superhumanos mejor que nadie. ¿Qué sugieres que hagamos? Mallory se quedó en silencio por un momento, sus ojos perdidos en el vacío. Luego, con una voz firme y decidida, respondió. Tenemos que encontrarlo. Tenemos que hablar con él. Y tenemos que asegurarnos de que no se convierta en una amenaza aún más grande de lo que ya es para nosotros. El secretario de Defensa asintió, su rostro serio. Entonces, eso es lo que haremos. Lo encontraremos, y nos aseguraremos mediar con él, y tal vez dejarlo en nuestro control. Mallory se levantó de su silla, su mirada fija en el presidente. Y cuando lo encontremos, déjenme hablar con él. Es mi responsabilidad. El presidente asintió lentamente, como si estuviera considerando las palabras de Mallory. Está bien. Pero ten cuidado, Mallory.
No sabemos con qué estamos lidiando. Y no podemos permitirnos cometer errores. Mallory asintió, su rostro lleno de determinación. No los cometeré, señor presidente. No esta vez. Antes de que Mallory tomara la iniciativa de salir de la oficina presidencial, sucedió una interrupción inesperada. La puerta de la oficina oval se abrió de golpe, interrumpiendo la tensa conversación que se desarrollaba en su interior. Todos los presentes giraron la cabeza hacia la entrada, donde Grace Mallory, acompañada de su esposo, el congresista Morrison, se plantó con una determinación nunca antes vista por el viejo Mallory. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una mezcla de ira, angustia y esperanzas anteriormente marchitas por su arrogancia. Llevaba un abrigo largo que parecía demasiado grande para su figura, como si intentara esconderse dentro de él, parecía no haber dormido adecuadamente en la noche, lo remarcaban sus ojos. Morrison, por su parte, lucía igual de tenso, con las manos en los bolsillos de su traje y una expresión que delataba su incomodidad por la intromisión de su esposa. Grace, murmuró Mallory, levantándose de su silla con una mezcla de sorpresa y preocupación, ignorando a los presentes en la oficina. ¿Qué haces aquí? Te dije que te quedaras en casa. Grace ignoró la pregunta de su padre y avanzó hacia el centro de la habitación, su voz temblorosa pero firme. No importa qué hago aquí, papá, sabes bien lo que necesito de ti. Tras decir sus palabras, su cuerpo empezó a brillar en una luz tenue por la cercanía de su padre hacia ella, y continuó diciendo. Esto no es algo que puedas manejar solo. Yokahu es mi hijo. Y necesito verlo. Necesito saber qué pasó. Necesito entender. El presidente intercambió una mirada con el secretario de Defensa antes de dirigirse a Grace. Señora Morrison, entiendo su preocupación, pero esto es un asunto de seguridad nacional sumamente importante, en el que la seguridad de todo el país pende de un hilo. No podemos permitir que, ¿seguridad nacional? Grace lo interrumpió, su voz elevándose un tono. Esto es mi familia. Mi hijo. No voy a quedarme sentada en casa mientras ustedes deciden qué hacer con él. Sé que la Agencia Federal de Asuntos Internacionales tiene acceso a él, trabajan en estrecha colaboración con mi hijo. Sé que trabajan con él. Y quiero que me lleven con ellos. Ahora. Mallory cerró los ojos por un momento, como si estuviera tratando de contener la frustración que hervía dentro de él. Esta niña, incluso habiendo logrado escapar de las drogas, seguía siendo tan rebelde como la adolescente que había escapado de casa. Grace, esto no es tan simple. Homelander sigue siendo una amenaza, lo que pasó en la fiesta de gala, la misión se arruinó, Yokahu no confrontó a Homelander, nos dejó sin tiempo para defendernos de lo que se nos viene encima. Necesito encargarme de este asunto, de manera discreta, reclamar el trato que hicimos. Si actúas, si el público se entera, no podemos arriesgarnos a que esto se salga de control. Grace se acercó a su padre, mirándolo directamente a los ojos. No me importa Homelander. No me importa el público. Es mi hijo, papá. Mi hijo. ¿No lo entiendes? Después de todo lo que pasó, lo que nos pasó. Después de lo que hicieron con mis hijos, tus nietos. Después de lo que le hice a mi niño, al abandonarlo así. Tengo que recuperarlo, papá. No voy a perderlo otra vez. Mallory sintió un nudo en la garganta al recordar el fatídico día en que sus nietos habían sido quemados vivos por el farolero. Había sido incapaz de hacer nada, incapaz de salvarlos. Solo había podido apretar los puños con tanta fuerza que las uñas le habían clavado en las palmas, dejando marcas que aún llevaba consigo. Ahora, frente a su hija, sintió esa misma impotencia, esa misma rabia que no tenía dónde dirigirse. Pero tenía responsabilidades con el país, con la gente de los Estados Unidos. El presidente y sus contribuyentes. El destino de la nación pendían de un hilo y solo él tenía la responsabilidad de todos en sus viejos hombros. Pensó en los millones de ciudadanos, mujeres, niños, envejecientes, hombres. La vida de millones hombre uno solo. Mallory respiró hondo, mientras aclaraba su mente tormentosa. Ya sabía qué hacer. Grace, dijo suavemente, intentando calmarla. No es seguro. No sabemos qué pasará si te acercas a él. No sabemos cómo reaccionará. Y no podemos arriesgarnos a que esto se convierta en un escándalo público. Grace sacudió la cabeza, negándose a aceptar sus palabras. No voy a quedarme aquí, papá. Si no me ayudas, iré yo sola. Iré a México si es necesario. Pero no voy a esperar. Morrison, que había permanecido en silencio hasta ahora, dio un paso adelante. Grace, por favor. Piensa en lo que estás diciendo. Esto es peligroso.
No podemos, cállate, James. Grace lo interrumpió, volviéndose hacia su esposo con una mirada que lo hizo retroceder. Yo solo. Lo siento, cariño. Solo, ¿que no me entiendes? Mallory miró a su hija, viendo en sus ojos la misma desesperación que la había consumido años atrás. Sabía que, si no la ayudaba, Grace haría algo imprudente. Algo que podría ponerla en peligro, o peor, desatar un escándalo que no podrían contener. Un equipo de agentes podría retenerla. Existen medicamentos para calmar su alta resistencia. Ella lo odiaría por eso, pero al menos estaría viva. No querría saber lo que pasaría si Yokahu se encuentra con ella. Mallory respiró hondo, resignado. Está bien, dijo finalmente, su voz grave. Te llevaré conmigo. Pero tienes que hacer exactamente lo que te diga. No podemos arriesgarnos a que esto se salga de control. Grace asintió, aliviada pero aún tensa. Gracias, papá. El presidente se levantó de su silla, claramente incómodo con la situación. Mallory, esto es una locura. No podemos permitir que, lo siento, señor presidente, lo interrumpió Mallory, mirándolo directamente, sabiendo que solo él tenía la potestad para hacer algo como esto. Todos los que lo conocían sabían que no dejaba lugar a discusiones. Y por eso se había ganado la reputación que le precedía. Esto es algo que tengo que hacer. Además, mi hija tiene la habilidad perfecta para rastrearlo. Una vez hizo la conexión con Yokahu, es cuestión de tiempo rastrear su paradero. Tras decir sus palabras, los presentes se sorprendieron. No sabían ese detalle de la habilidad de Grace. El secretario de Defensa se acercó al presidente, susurrando algo en su oído. El presidente frunció el ceño, pero finalmente asintió. Está bien. Pero manténganme informado. Y por el amor de Dios, sean cuidadosos. Mallory asintió, agradecido por la comprensión del presidente. Luego, sacó su teléfono y marcó un número familiar. Huye, dijo cuando alguien respondió al otro lado de la línea. Prepárense. Vamos a México. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte.